Buenas tardes, chicos. Bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver cómo pagando más comisiones ganas más. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, chalao? ¿Cómo voy a ganar más dinero pagando más comisiones? Pues sí, y te lo voy a demostrar con ejemplos prácticos. Vamos allá. Mira, aquí por ejemplo tengo abierta esta posición de Bitcoin, $1000 en futuros apalancado por 5. Y si yo me vengo aquí abajo a esta posición, me dice que yo por entrar he pagado $3,18. Es decir, cuando tú entras en una posición, puedes pagar según maker o taker. Y yo he preferido pagar más caro. Y ahora, cuando me salga, también voy a preferir pagar más. Hombre, ¿pero qué dices, chalao? ¿Pero cómo me dices eso? Pues mira, te lo voy a demostrar. Nosotros nos vamos aquí a la tasa de comisión y me dice tasa de futuros Maker 0,02 y Taker 0,06. Yo 0,06% de $5.000 son estos $3. Y en cambio, si hubiera entrado según Maker, yo hubiera pagado 0,02 por $5.000, que si lo calculo, a ver cuánto es, no sé si son $1, 5.000 por 0,02, $1, efectivamente. Y entonces alguien me dirá, hombre, pero entonces ¿tú por qué pagas más? ¿Por qué no entras aquí cuando vengo aquí en las operaciones? En vez de entrar, yo en las entradas las hago a market. Y alguien me dirá, ¿y por qué no entras a limit? Le das a limit y entras y te sale más barato. Y para salir, ¿cómo hago yo para salir? Mira, ahora tengo aquí este stop loss que cuando me toque me saca. Mira, hombre, pero en vez de salirte aquí con este stop limit, pones un limit, pones un take profit, por ejemplo aquí, a lo que sea, 95.270, y te cobra menos comisiones. Y yo te diré, no. ¿Por qué? Porque en mi estrategia, yo lo que quiero es ganar. Y me da igual pagar más comisiones mientras me asegure ganar. Y así me estoy asegurando ganar más. ¿Por qué? Mira, te lo cuento. Vamos a verlo en TradingView, pero que es lo mismo que donde estamos. Vamos a coger un activo, el que sea al azar, este mismo, Ethereum. Vamos a suponer Ethereum y yo digo, mira, Ethereum, que ahora veo aquí que está en un rango bonito. Estamos en la parte baja y estamos en la parte alta. ¿Correcto? Vale. Vamos a suponer que para entrar a Ethereum yo tengo claro este rango y decido, pues mira, voy a entrar en la parte baja. Aquí, en la parte baja. ¿Correcto? Vale. Y entonces, opción maker. En opción maker yo pongo aquí una orden de entrada y entro aquí maker. Entro ahí. Y he pagado, de esos $1.000, he pagado $1 de comisión. Y pues ya está, he pagado $1. Y entonces yo ahora cojo, y cuando llegue a estas partes altas como aquí, pongo la orden de venta y he pagado otro $1. Entonces he pagado, me ha salido por $2. Me ha salido por $2, entro aquí y salgo aquí. Bien, la teoría perfecta. Pero yo me voy al caso práctico. Caso práctico número 1. Entro aquí en Maker y después de entrar en Maker, coge el precio y el precio, en lugar de irse para arriba, pues mira, resulta que tiene la mala costumbre y se va para abajo. Entonces yo he entrado aquí y el precio se va para abajo. Y al final, ¿cómo me acaba sacando de la posición? Pues me acaba sacando con un stop loss donde yo lo tenga puesto, por ejemplo, aquí. Entonces, esta entrada que yo he hecho
ha sido una entrada que me ha sacado el stop loss por entrar en Maker. Si yo en lugar de entrar en Maker decido entrar en Taker, yo ya no entro cuando toque aquí. No. Yo entro cuando toca aquí y se da la vuelta. Y entonces yo en lugar de entrar justo ahí abajo, pues entro un poquitín más arriba. Un poquitín más arriba. Esto es el escenario de la entrada. Pago más, pero me aseguro que no pierdo estos stop loss, que me los ahorro. Entonces, como me ahorro estos stop loss, uno, otro y otro stop loss, pues me estoy ahorrando en las comisiones de entrada. Y en la salida, vale, vamos a ver en la salida. Si nosotros hemos hecho la entrada por aquí y aquí, en este punto de aquí, nos da la salida, pues mira qué bien. Aquí nos ha sacado con el take profit y hemos hecho de aquí a aquí este beneficio. Este es el rango de beneficio. De aquí abajo, aquí arriba. Pero sucede lo mismo. ¿Qué pasa si el precio se da la vuelta? Por ejemplo, ahora nadie me dice que vaya a volver a tocar otra vez ahí arriba. Lo que puede hacer el precio es venirse otra vez para abajo. Y entonces yo todo este beneficio que tengo aquí dejo de ganarlo porque estoy esperando este take profit de aquí arriba. Pero es más, el precio puede hacer otra cosa y de hecho la ha hecho provisionalmente, que es que toca aquí arriba y el precio decide irse más arriba todavía. Entonces este precio que está aquí, que decide irse más arriba, pues este precio cuando toca aquí puede irse más arriba. Y entonces yo, como hago una estrategia de price action y yo voy, mi stop loss que está aquí, pues este stop loss luego lo voy subiendo. ¿Pago más? Sí, pago más. Estoy pagando un 0,06 en lugar de un 0,02. Pero estoy pagando un 0,06 de mejores beneficios, de mejores ganancias. Vámonos al ejemplo que estábamos viendo ahora. Fíjate cómo ahora está a puntito de sacarme. ¿Qué toca y me saca? Pues me llevaré estos $13. De la otra manera, si tengo que esperar al take profit y se da la vuelta, me llevo 0. Que ahora, supongamos que aquí arriba no es así, pero vamos a suponer que está aquí el take profit. Vale, pues si está aquí el take profit, yo en vez de llevarme lo que me voy a llevar ahora, bueno, ahora son 16, pues en vez de llevarme estos 16, 17, yo me voy a llevar lo que hemos visto, 11 o 13. Pero estoy luchando, estoy batallando, tengo la opción de ganar más. ¿Qué quiere decir ganar más? Porque si esto rompe al alza, no me quedo simplemente con el beneficio de 16, sino que este beneficio de 16 puede ser más, puede ser 20, 25, 30, 35, 40, lo que sea. Es decir, el beneficio va a ser mayor. Así que yo gustosamente pago más comisiones porque el pagar más comisiones me asegura que mi operativa sea más ganadora. Ya la podía cerrar aquí, si esto es el stop loss, yo cojo, cierro y me llevo 17. Y alguien puede decir, mira, te llevas 17 en vez de lo que hemos visto aquí abajo, que eran 13. Pero yo no me quiero llevar esos 17, porque yo quiero que esto siga subiendo y entonces iré subiendo el stop y me llevaré más, como ha pasado aquí en este movimiento, ¿ves? Que si alguien hubiera entrado aquí, ¿ves? Lo mismo, no he entrado aquí cuando he tenido la confirmación. Ya me he asegurado que el stop no me va a sacar. Si yo entro aquí abajo con Maker, en lugar de con Taker, en lugar de con Maker, y esto puede seguir bajando. Y entonces me puedo comer una operativa en pérdidas. Esto mismo que te estoy explicando para futuros ocurre exactamente igual
en spot. Y aquí, como extra, para los que se habéis quedado hasta el final, os voy a dar un extra. Y es que si yo me vengo aquí a ver las tasas de comisiones, yo veo que como taker es un 0,06, tanto en spot como en futuros. Y como maker, fíjate que la diferencia es mínima. Tengo que para futuros un 0,020 y para spot un 0,019. Entonces, aquí está la pregunta donde la respuesta, yo para mí ya la sé, pero es la pregunta que os hago y es que si tú haces scalping en 5 minutos como yo, ¿por qué te interesa operar en spot en lugar de operar en futuros? Por estas comisiones que te ahorras, que es nada, si vas en taker no te ahorras nada, vale exactamente lo mismo, 0,06 y 0,06. Entonces yo que opero con este tipo de estrategia, a mí me da igual operar en spot que en futuros para el tema de las comisiones. Pero sí que me interesa operar en futuros porque el dinero lo ponen ellos. Yo aquí he puesto $1.000 en esta posición de Bitcoin, pero es que los 4.000 siguientes los han puesto ellos. Si yo, en lugar de operar esta misma posición en largo, en futuros la opero en spot, yo tengo que poner los 5.000. Entonces, para scalping siempre mucho mejor futuros, y para operaciones a hold, a largo plazo, o yo mira, es que quiero comprar Bitcoin para acumular, o yo quiero comprar Bitcoin de aquí a 4 años. Pues entonces, como no quiero estar pagando las comisiones de mantenimiento, las tasas de mantenimiento o las tasas de financiación, pues en ese caso sí que me interesa en spot. Pero si vas a hacer scalping a 1 minuto o scalping a 5 minutos, no tiene sentido que tú pongas la pasta cuando la pueden poner ellos. Otra cosa es que dijera, mira, es que tú pones el dinero y al poner tú el dinero te ahorras dinero, pero no te ahorras dinero, porque es exactamente lo mismo. En cualquier caso, si tenéis alguna duda de qué comisiones vas a pagar, qué comisiones no vas a pagar, aquí en Bitget tienes la calculadora, le dais a la calculadora y podéis barajar los diferentes escenarios al precio que abre, al precio que cierra, incluso con precio objetivo, precio de liquidación, precio de entrada, con el apalancamiento, más, menos, y le das a calcular y te lo calcula. Por ejemplo, USDT, vamos a... ahí, Bitcoin, precio de apertura. Bueno, vamos a redondear a 92.000. ROI, esto se puede cambiar, USDT. Beneficio, quiero tener 200 de beneficio, esto me lo invento, apalancado por 10. Y le doy a calcular y aquí me da. Y mira, precio de liquidación, lo mismo. Pones aquí 92.000, cantidad de bitcoins, un bitcoin, margen, pues 1.000. Le das a calcular y te dice apalancado por 10. Precio que he hecho, a ver, 92.000, que he puesto un 0 de más. Me diría que me liquidan a 82.000. Toda esta información, una vez que entras, está disponible en la operativa. Por ejemplo, ¿ves? Aquí en la operativa me dice PNL no realizado 3,18. Pues yo sí sé que me han cobrado 3,18. Ahora en la siguiente, cuando se me cierre, a ver si se me cierra en este vídeo, ¿ves? Me diría precio justo, margen, precio de liquidación aquí 76.277. Toda esta información en futuro la tienes. Bueno, espero que te quede claro que no siempre pagar menos comisiones es mejor. Bueno, eso ya sin hablar de las estafas donde te dicen los exchanges, como por ejemplo como Quantfury, que te dice no, sin comisiones, y luego tiene el famoso split. Pero eso ya lo dejo para otro vídeo. Espero que te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.